del trono de Dios estaba a la mano derecha y a la mano izquierda del Señor todos sus súbditos allá en el cielo. Esta es la visión que había tenido Micaías. Y dice que el Señor preguntó: ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y entonces dice que entre todos aquellos que estaban delante de Dios salió un espíritu de mentira y dijo así: yo induciré a Acab para que suba y sea derrotado. Y se daré espíritu de mentira en boca de todos los profetas. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que uno de los que estaba allí, Sedequías, se acercó y golpeó incluso al profeta. Y el rey dijo así al otro rey, su colega, dice: ¿no ves como no me iba a profetizar sino cosas malas este? Y entonces dice: miren, llévense a este hombre y lo meten preso. Se lo mandó a su hijo y a un oficial, Amón, y vete y pone a este hombre en la cárcel y susténtale con pan de aflicción y con agua de angustia hasta que yo vuelva en paz. ¿Qué pasó? Que fueron a la guerra y de parte del rey de Siria, del enemigo, había dado una orden: solamente id a buscar al rey, nada más. Buscad al rey Josafat, nada más. Al rey Acab, perdón. Y los guerreros de los sirios fueron y buscaron al rey, pero como había dos reyes, uno era Josafat y el otro era Acab, vieron a Josafat el rey y se dieron cuenta que ese no era el rey de Israel al que buscaban, que era Acab. Entonces lo dejaron, empezó a chillar ahí este rey y lo dejaron. Yo no soy, es el otro. Entonces fueron para encontrar al otro, pero en ese intervalo de la batalla dice que a la aventura dice que alguien tiró una flecha al aire y dice así: pues viendo los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, desistieron de acosarle. Y el otro rey, ¿dónde estaba? El otro rey pues estaba ahí en la batalla de incógnito, escondiéndose, por así decirlo, entre la batalla. Nadie sabía quién era, pero dice la palabra de Dios: mas disparando uno el arco a la aventura, hirió al rey de Israel entre las junturas del coserete, y entonces dijo al cochero: vuelve las riendas y sácame del campo porque estoy mal herido. Había pasado algo. Alguien, a pesar de que le habían confundido con el otro rey, a pesar de que había mucha confusión en la batalla, había pasado algo. Que alguien a la aventura había tirado una flecha, y esa flecha, por aquí, por la coraza, por el coserete, se le había metido y le había herido gravemente, de manera que el rey murió. Gloria al Señor, amén. ¿Y por qué os cuento esta historia? Porque mira, podemos justificarnos a nosotros mismos con muchas cosas, podemos hacer muchos negocios y muchas historias y muchas cambalaches y muchos trapicheos, como hicieron aquellos reyes, pero tenemos una conciencia que nos dice lo que es de Dios, y más teniendo el Espíritu de Dios y un corazón que nos reprende. Amén, amén. Y mayor es Dios que nuestro corazón. Amén. Tenemos el Espíritu de verdad en nuestras vidas. Amén. Amén. Si andamos en verdad con nuestras obras en justicia, estamos bien ataviados. Pero si hacemos chanchullos, la mentira, que es lo contrario de la verdad, tarde o temprano nos va a alcanzar. Así es. ¿Entendéis? ¿A que sí? A que a Dios no le podemos engañar. Conforme a lo que hacemos, así recibimos. Gloria a Jesús. Dice la palabra de Dios de Jesús: varón de Dios aprobado en obras y palabra. Cuando en el Evangelio habla de Jesús, habla del varón aprobado en obras y palabra. Nuestras obras son nuestras justicias. Si dejamos de hacer cosas buenas, eso mal que hacemos por algún lado va a hacer una hendidura en nuestra armadura y va a desproteger nuestros órganos vitales y podemos morir.
Gloria a Jesucristo. Amén. Entonces, sepamos que lo que hacemos vamos a recibir. Y esa es nuestra coraza de justicia, en definitiva. Cada cosa que intentemos amañarla va a ser una fisura en nuestra armadura y por ahí puede entrar una flecha a la aventura y esa abertura va a traer una consecuencia. Sin lugar a dudas. La flecha fue tirada a la aventura al aire y como el hombre no había querido creer la verdad y subió, a pesar de que la orden era pues que no subiera, esa era la voz del profeta, uno lo golpeó al profeta y el mismo rey le dijo, vete y con pan de aflicción y agua de angustia vas a estar ahí hasta que yo vuelva en paz. Se juntó la soberbia, se juntó la desobediencia, se juntó la incredulidad y eso le hizo una abertura en su armadura que le trajo la muerte. Tenemos que ser cuidadosos con lo que hacemos. ¿Amén? Amén. La coraza de justicia protege nuestros órganos vitales. Si hacemos algo que no es debido, ahí va a quedar una rendijita y vamos a estar expuestos. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Amén. Alabado sea el Señor. Amén. ¿Qué más tenemos en Efesios? Dice, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Gloria a Jesucristo. La orden de parte del Señor es sencilla, ¿no? Ir y predicar el Evangelio a todas las naciones. Amén. Amén. Porque cuando el Evangelio sea predicado, después vendrá el fin. Es así. Y tiene que ser apresto, tiene que ser deprisa. ¿Sabes cómo se comían el cordero? En la Pascua, dice la palabra de Dios que apresuradamente con hierbas amargas. ¿Por qué se lo comían apresuradamente? Porque el ángel de la muerte iba a pasar y solamente el que tuviera la puerta con el dintel tintado de sangre era el que iba a ser salvo. ¿Cómo no va a decir la palabra de Dios? ¿Cómo dice del apresto del Evangelio? Y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Cómo no va a ser importante que prediquemos el Evangelio de la paz? Parece que en esta armadura el apresto del Evangelio de la paz, o sea, el calzado como que no es tan importante. Si alguien se está muriendo en un bar, ¿cómo no va a ser importante que le echemos el flotador? Lo antes de prisa. Amén. Cada segundo, almas se van al infierno. ¿Sabes cómo es un poco de infierno? Pues imagínate millones y millones de almas, ya solamente te voy a poner una parte de lo que dice la palabra de Dios, llorando, por siempre. Eso es parte del infierno. ¿Cómo el Señor no nos va a querer que nos pongamos deprisa a la presa del Evangelio? Donde quiera que vayamos, prediquemos la salvación que es en Cristo, cuando las almas se están yendo al infierno. Porque eso es lo que va a traer paz en esta guerra, al apresto del Evangelio de la paz. Dice la palabra de Dios, sobre todo, tomad el escudo de la fe. Gloria a Jesús. Amén. ¿Para qué el escudo de la fe? Con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. O sea que si te agarra un dardo de fuego del maligno, sin el escudo de la fe, lo que va a hacer es que te va a incendiar. Y al final te va a quemar. Porque eso es lo que hace el fuego, se prolonga, ¿no? Se propaga, es correcto. Y el Señor dice que ese escudo lo que va a hacer es apagar esos dardos de fuego del maligno. Y yo lo único que sé que produce más fuego y que dice la palabra de Dios que ella es inflamada por el infierno y altera la rueda de la creación, y cuán fuego pequeño enciende un bosque grande. Pues eso es la lengua. Es así, lo dice la palabra de Dios en Santiago, ¿no? Gloria a Jesús. Por lo tanto, tenemos que tener bien claro lo que Dios
trae a nuestros oídos, porque por la lengua se habla y por nuestros oídos entran cosas que quieren incendiarnos. Por nuestros oídos entra el mundo y sus deseos, entra por nuestros ojos también. Y Dios quiere que con esa fe que es en Cristo Jesús apaguemos todos esos dardos. Gloria a Jesús. Amén. Fe en la palabra de Dios. Amén. Jesús es el autor y consumador de la fe. Y por lo tanto, todo lo que sea más de la palabra de Dios sea anatema. Todo lo que sea menos de lo que si alguno quitara la palabra de Dios o cambiase el Evangelio o lo trastocase, sea anatema. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ese es nuestro escudo de la fe. Amén. Amén. Y todas las fábulas, cuentos de viejas, humanismos y todo lo que nos cuenten sobra, porque va a incendiarnos. Dice que la palabra de Dios que en estos últimos tiempos la gente tendrá comezón de oír. Y entonces se juntarán a la sombra de eso muchos falsos maestros y muchos anticristos y convencerán a muchos. Y ante eso tenemos que tener fe. Dice la palabra de Dios, si crees, le dijo Jesús a Marta o a María, le dijo, si crees verás la gloria de Dios. Amén. Primero crees y después ves la gloria del Señor. Amén. Necesitamos creer. Si el diablo te tira un dardo y te dice que mira que no vas a tener pan para tu vida ni para tu familia porque estás sirviendo al Señor, porque estás creyendo en lo que el Señor, lo apagas por medio de la fe en el Señor y por medio de la palabra de Dios. Si el diablo te tira un dardo y te dice pues que por medio de la fe en Jesucristo la apagas. Amén. ¿Cuántos dardos nos tira el enemigo? Por medio de nuestras propias familias, a veces, ¿a que sí? ¿A que sí? ¿Cuántos nos quieren quemar y quieren que nos fundamos y que nos quememos en el Evangelio y que tiremos todo por la borda? Y necesitamos la fe para pararlo. Amén. La fe. El río de agua viva, el Espíritu de Dios. Con ese escudo de la fe. He creído. Yo sé en quién he creído. Amén. Yo sé que mi Redentor vive. Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. Amén. Gloria a Jesús. Dice la palabra que el yelmo de la salvación, esta es otra de las armas. Y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo es eso que se pone en la cabeza, que es como un casco. Se lo ponen los guerreros, ¿eso o no? Los de este siglo y los de los medievales se ponían un casco diferente, ahora los guerreros en la guerra. Los soldados que van a Afganistán llevan un casco, ¿es correcto o no? Pues esto es obligatorio, señores, como en la moto, obligatorio llevar el casco de la salvación. Amén. Lo importante no es el casco, es importante el casco, pero lo importante es lo que va dentro. ¿Qué es lo que va dentro del casco? ¿Qué va? La cabeza, ¿no? ¿Y qué dice el Señor? Que la cabeza de la mujer es el varón. La cabeza del varón es Cristo. Y la cabeza de Cristo es Dios. Y Cristo es el que trajo salvación de Dios a nuestras vidas, ¿correcto? Entonces, si nos quitamos el casco... El otro día nos compartían que desde las murallas antiguas tiraban piedras y si no tenían casco, incluso una mujer mató a un rey, Sisa. No, ese fue otro, perdón. Una mujer mató a un rey desde allí porque arrojó. Entonces es importante tener la salvación en nuestras vidas. Amén. ¿Y dónde vienen los problemas de la salvación en nuestras vidas? Pues en nuestra mente. Y desde nuestra mente se dan las órdenes, desde nuestra mente tenemos nuestros objetivos, desde nuestra mente se dan las órdenes a nuestra parte del cuerpo. ¿Cómo no vamos a estar protegidos por el yelmo de la salvación, que es el casco de la salvación? ¿Cómo no vamos a estar protegidos? Gloria a Jesús, amén.
Dice la palabra de Dios que llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, derribando toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Cristo. Necesitamos pensar como Cristo piensa. Hay una palabra en la Biblia que dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Hay otra palabra que dice que no como los gentiles que andan en la vanidad de su mente. Yo te digo una cosa, como andes en la vanidad de tu mente, en vez de llevar un casco de salvación vas a llevar un sombrero con plumas, o yo qué sé el qué, el último modelo de sombrerito. Y eso no te va a servir. No te va a servir para protegerte contra los argumentos de la falsa mente llamada ciencia de este siglo, contra los argumentos que se levantan en contra de Dios, contra las mentiras de Satanás. No va a servir. Necesitamos llevar un casco, amén, el yelmo de la salvación. Necesitamos tenerlo puesto. Hay una palabra en la Biblia que dice que tenemos que cuidar con temblor y temor nuestra salvación. Hay otra palabra en la Biblia que dice que ¿dónde acabaremos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Qué quiere decir esto? Que si te quitas el casco, que si te quitas el yelmo de la salvación, al final puede que no te salves. Que puedas perder tu salvación. El que persevere hasta el fin será salvo. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Amén. Y es hasta el fin. Es hasta el fin. Es hasta el fin. Hay gente que está dando la vida por no negar el nombre de Jesucristo. A Juan Bautista le cortaron la cabeza. El casco, el yelmo de la salvación protege nuestra mente contra todo argumento, pensamiento, contra toda la mentira, fábula, cuento, contra toda cosa. Protege nuestra mente y sabemos en quién hemos creído. Amén. Y el Espíritu de Dios testifica a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y el gozo de la salvación nos testifica de que somos salvos. Amén. Amén. ¿Tú has sentido el gozo de la salvación? Ese gozo de que sabes que eres salvo. ¿Sabes que eres salvo? Yo te digo ahora, ¿tú crees que eres salvo? Amén. ¿Crees que eres salvo? Amén. Pues yo ahora te invito a que no solamente lo creas así fríamente, que le digas al Señor, el gozo de la salvación sea mi fuerza. Y que sientas ese gozo que está por dentro de parte de Dios, que te dice que eres salvo, que eres un hijo de Dios, que eres acepto en la familia del Señor, que tienes el Espíritu de Cristo, que tienes la saga del Espíritu. El gozo de la salvación me sustente, decía el salmista. Amén. Amén. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Gloria a Jesús. La espada es la única arma ofensiva que hay, las demás son como defensivas. En Apocalipsis 1:16 habla de la espada. Habla de Jesús. Gloria a Jesús. Amén. Tenemos Jesucristo nuestro Señor, amén. Él es nuestro capitán, amén. Fíjate cómo es el Señor. Este es mi Dios, no sé si el tuyo. Dice: me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Hay una palabra que dice que salían relámpagos de su trueno. ¡Ese es mi Señor! Amén. Amén. Sí que mi Señor es ese Cristo sufriente, con aquella corona de espinas, derramando su sangre ahí humilde, aceptando la voluntad de Dios, vituperado, escupido, latigado, menospreciado, flagelado. Ese es mi Dios, pero este es Jesús, en su trono, del que salen relámpagos. Gloria a Jesús. Y sus pies
semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Ese es tu Dios? Amén. ¿Ese es tu Dios? Amén. ¡Aleluya! Amén. ¡Gloria a Dios! Aleluya. Ese es nuestro Señor. Amén. Y dice que de su boca salía una espada de 2 filos. En Apocalipsis 19, 21.